Bien, muy buenos días, bienvenidos una vez más a un domingo para compartir la comunión con el Señor, la adoración, la alabanza y por supuesto el momento con la palabra que viene después de todo esto. Hoy tenemos un día muy especial, muy feo, la mañana muy fría, pero muy linda porque tenemos algunas, no digo visitas, algunas compañías, como son Andrea, Martín, Anita y Katy, y Catu, como dice Catu, que han venido a pasar un día al Chacomús y nos están acompañando acá Martín, Andrea y su familia. Y bueno, y también disfrutar del poder estar otra vez juntos en la casa de Dios, ¿no? Y poder juntos tomar un tiempo de adoración, de alabanza. Así que vamos a orar y después dejamos ya a los músicos, a los cantantes, a los profesionales, entre comillas, de la adoración en esta mañana. Amado Señor, gracias por este hermoso tiempo que compartimos de tu persona, con tu palabra y poder disfrutar de la alabanza, que nos da saber que somos tu pueblo, somos tu familia, somos tus hijos porque nos adoptaste como tales. Y como tales también tenemos, Señor, entrada a tu presencia, a ese Padre amoroso que nos recibe todos los días con los brazos abiertos para bendecirnos, para acompañarnos y para darnos todo lo que necesitamos cada día en nuestras vidas. Sea esta mañana también de tu agrado y que hagamos todo para tu gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Buenos días a todos. Buen día. Buen día. Todos los que están también desde sus casas, del Zoom. Buen día, Matías. Un gusto verte nuevamente, Margarita. Un gusto verte acá. Yo para los nombres soy terrible. Andrea, Martín y las nenas, bueno, ya me acordaré en algún momento los nombres. Bienvenidos. Claudia y Judith, sí me acuerdo bien. Y Juan me acuerdo porque es uno de los apartados. Voy a hablar con Cristina, Patri y todos los que vengan luego. Vamos a estar adorando y alabando al Señor. Vamos a hacer como un brevísimo ejercicio antes de empezar a avanzar con canciones. Vamos a pensar un segundo de dónde estamos, en qué circunstancias de nuestras vidas alabamos sin cantar. Porque la alabanza no es solo este tipo de alabanza, que también son cánticos de júbilo y de alegría, y está bueno que así sea. Es una forma de alabar, pero hay otras formas de alabar, quizás más íntimas, más personales, desde dentro del corazón de cada uno de nosotros. Muchas veces alabamos hasta sin darnos cuenta, es como automático. A mí me pasa, no sé si a ustedes. Cuando oramos al Señor y le agradecemos algo, estamos haciendo honra de su nombre y estamos de alguna forma alabando su presencia en nuestras vidas. Pero no solo cuando agradecemos. Lo interesante de alabar es que también podemos alabar en la angustia, en el dolor, en el sufrimiento, porque nos damos cuenta que Él está siempre acompañándonos y nunca nos abandonará, nunca nos dejará. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, como dice la Escritura. Entonces, siempre hay motivo para alabarlo y me encantaría que lo metamos en el corazón y en la mente, para que sintamos cada momento que alabemos muy especialmente en lo más profundo de nuestro corazón. Así que les pido que acompañemos esta alabanza el día de hoy, estos cánticos, poniéndonos de pie para honrar a ese Dios maravilloso que tenemos y que nos da tantísimas cosas. Así que la alabanza sea para vos.
Señor sabemos dónde está y dónde nos espera, pero el reino del Señor está aquí también. Está en cada una de nuestras acciones como cristianos, en cada una de nuestras actitudes diarias. Así que ese reino está vivo aquí, y el Señor también. Amén. Hacemos nuestros ojos y veamos que la cosecha está ahí. Ella es tiempo. Salmo 46 dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Y en el final del Salmo dice: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Los animo después a que lo lean entero ese salmo y lo puedan meditar, pero vamos a cantar a ese Dios que es nuestra fortaleza y que es un Dios que hace imposibles. Siempre. Y en Él confiamos y
También dice la palabra que en Él vivimos, nos movemos y somos. Amén. Jesucristo, reinas con poder soberano, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, Señor. Tuyo es todo el honor, Jesucristo. Reinas por poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Luz de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Vamos a hacer lo imposible, sí, Dios es lo imposible, te adoramos, eres invencible y soberano, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Te adoramos, querido Jesús. Te adoramos en esta mañana y te adoraremos siempre, para siempre, porque nos rescataste, porque nos redimiste, porque no nos desamparás, porque nunca nos dejas solos, ni en los peores momentos, como dice la palabra, ni en las peores tribulaciones. Siempre estás a nuestro lado. Querido Señor, te adoramos infinitamente. Que sea el sentir desde el corazón y la mente de cada uno de los que estamos aquí. Amén, Señor.
Vamos a esta alabanza que últimamente nos ha unido mucho. Es lo que nos une, ¿no? Porque estamos acá porque decidimos seguir a Cristo. Podríamos estar en casa durmiendo, tomando mate, curándonos la gripe, pero más bien pero estamos acá porque un día dejamos la vida vieja, si no, no estaremos acá. Estamos acá porque decidimos seguir al Señor. Todos lo decidimos. Así que vamos a decir sí. A tu gloria llegue, Señor, esta alabanza. De tu pueblo no pido nada. Que llegue como grato perfume, como perfume agradable a vos, y permanezca en cada uno de nosotros durante toda la reunión y nos predisponga a escuchar tu palabra. En tu nombre, querido Señor. Amén. Bien, todo el asiento nomás. Hoy estoy medio pachulo, si me voy a sentar porque estoy medio... Me agarró el viejazo, me dijo, alguien ayer me dijo que me dio el viejazo, sí. Pero bueno, déjelo ahí. No digo quién lo dijo porque, bueno, no quiero mandar al frente a nadie, pero... No. Son blasfemias.
No, pero sinceramente hoy no tengo una mañana muy buena en lo físico, me levanté un poco pachucho, así que preferí sentarme un rato ahí mientras cantamos. Dije, bueno, ya que está el banquito, me siento acá. Bueno, ¿cómo les va? Un gusto poder compartir juntos otra vez. También damos la bienvenida a Cristina y Víctor, que han estado de viaje allí por las lejanas Europas, viendo a la familia, viendo a su nietita, al hijo, allí a toda la familia, y para un tiempo lindo. Así que bueno, también damos gracias a Dios porque los ha guardado, los ha cuidado, como hemos pedido al Señor, y llegaron con bien, y ahora están otra vez compartiendo con nosotros un tiempo especial esta mañana. Bueno, después hay un cumpleaños también que se va, pero no, ¿ahora o después? Bueno, después al final, listo. No va a ser lío porque no me quiero complicar las cosas, sino lo improvisado sale mal. Pero bueno, ahí está. Hermanos, ayer estaba teniendo un seminario por Zoom y se habló en un momento dado de la oración. Y me hacía mucho pensar lo que comentaba recién Omar, que hay formas de alabar a Dios, también formas de adorar a Dios. La Biblia dice que en Génesis 22 Abraham iba a adorar a Dios, iba a entregar a su hijo en holocausto. Lo dijo que iba a alabar a Dios, ¿no? Adorar a Dios. Adoraremos y volveremos. Job, después que le pasó todo lo que le pasó, sus hijos murieron en un accidente tremendo, perdió todos los bienes, dice que él, postrado en tierra, ¿qué hizo? Adoró a Dios. O sea, la adoración no tiene que ver exclusivamente con un estado de ánimo. Podemos adorar en los momentos duros, y por supuesto, es más fácil, más lindo que estamos en momentos de bendición, como ahora, estamos todos contentos, felices, con visitas, con compañía nueva, entonces, lindo adorar, pero siempre es bueno alabar a Dios, adorar, porque no depende de nuestra situación anímica, depende de nuestra condición espiritual. Estamos bien con Dios, alabamos a Dios, adoramos a Dios como corresponde. Bien, vamos a buscar, primero vamos a hacer un poquito una pequeña introducción en cuanto al tema de esta mañana. Comenzamos a ver el domingo pasado algunas evidencias de una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento. ¿Y qué vimos la semana pasada? ¿Quién se acuerda? Hablamos cuál era la evidencia primera que vimos de una nueva vida en Cristo. Los que estuvieron, los que no estaban, no, pero los que estuvieron sí algunos. Mamita querida, la confianza. Una vida que confía en Dios muestra que tiene una nueva relación con Dios, que tiene una nueva comunión con Dios, que ya no está pensando en los problemas solamente, sino en el Dios que está por encima de esos problemas, ¿no? Yo quiero ver otra evidencia que tiene que ver más hacia afuera de la persona. Por ejemplo, ¿qué entendemos por evidencia? Si yo digo evidencia de algo, ¿qué podemos entender? Pregunto, a ver, tengo una idea, si no lo trato yo. Una prueba, una prueba en el sentido de una prueba que comprueba algo, una prueba con una dificultad. Perfecto. Bien, Juan. Podríamos decir una situación que nos permite confirmar una verdad que creemos y que la tenemos que manifestar, ¿no? Una prueba, por ejemplo. Pruebo algo de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la veracidad de la palabra de Dios, buscamos evidencia. El que no cree dice, no, es un libro de hombres, es un hombre que está escrito por las personas. Bueno, sí, por hombres escrito, pero inspirado por Dios. Y allí es donde podríamos saber dos tipos de evidencias que vamos a mencionar esta mañana. La evidencia interna, cuando yo leo un pasaje y ese pasaje me está mostrando algo que pasó o alguien que lo vivió y lo refiere en forma personal. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo, vamos a ver muchas referencias al dinero. ¿Por qué? Porque Mateo era un publicano, era un recaudador de impuestos. Entonces, en su mente estaba tanto la nomenclatura material, los talentos, las minas, el dracma, el denario, y utilizó lo que estaba a su alcance. Es una evidencia interna de que escribió una persona que estaba habituado a esa actividad como la de Mateo, que era un publicano, un contador público, si quiere pensarlo así, ¿no? Y también la evidencia externa, que es cuando alguien puede dar fe, desde afuera del texto que estamos leyendo, de lo que pasó. Por ejemplo, se habla de los padres apostólicos, de los primeros generaciones creyentes después de los apóstoles. Policarpo, Clemente, eran hombres que han estado cerca de Juan, especialmente de Juan, que fue el último de los apóstoles vivos,
Y podían decir, bueno, alrededor del año tal año de la edad cristiana, Mateo escribió su evangelio y es una evidencia externa. Alguien que puede decirnos desde afuera lo que está escrito, quién lo escribió, cómo fue. Bueno, y vamos a ver una evidencia externa de una vida internamente nueva, que es el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Bueno, hace poquito hablamos, cuando tuvimos acá el bautismo de Zair, explicamos qué no era y qué era el bautismo. No voy a hablar de eso porque ya se habló hace unas semanas. Quiero ver otro aspecto importante de este tema. ¿Y por qué es una evidencia de nuevo nacimiento? ¿Por qué podemos decir que un cristiano debe dar una evidencia del bautismo, del bautismo de su nueva naturaleza? Debería de serlo, ¿no? Pero a veces no está tan claro para algunos creyentes. A veces, aún en la iglesia, hemos tomado una práctica un poco a veces peligrosa de dilatar, de postergar, de extender en el tiempo una decisión como esta, cuando debe ser una decisión bastante directa en aquella persona que ha conocido el Evangelio. Por ejemplo, cuando predicamos sobre el bautismo, cuando tenemos un bautismo, hace 3 semanas atrás tuvimos el de Zair, o 4, no me acuerdo, y hablamos más que nada para los que... Perdón. Hablamos para las visitas que no conocían el Evangelio, entonces les expliqué qué es el bautismo, qué estaban haciendo. Ahora, ¿cuándo enseñamos acerca del bautismo? Bueno, cuando alguien dice, me quiero bautizar, entonces lo llamamos aparte, 2, 3 semanas, un par de charlas para explicarle, por si no entendió qué es el bautismo. Ahora, si hiciéramos lo que corresponde por la Biblia, esas dos cosas serían casi instantáneas. Casi serían, sin, como se dice, sin solución de continuidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nos falta predicar en el mensaje de salvación, en la predicación del Evangelio, incluir a veces el mensaje del bautismo. ¿Por qué? Porque predicamos el bautismo como parte del compromiso del creyente. Pero no es así solamente, es parte de la decisión que el ser humano toma cuando reconoce a Jesús como Salvador. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, hay muchas razones. Yo encontré un par que me parecieron importantes. En primer lugar, porque nos olvidamos que es un mandamiento. Dijimos hace días atrás que, por ejemplo, era un testimonio de fe, ¿no? Allí en Hechos capítulo 2, 41, son unos textos, vamos a ver, Hechos 2, 41, dice que los primeros creyentes, la primer camada que se convirtió por la predicación de Pedro en Pentecostés, dice allí, los que recibieron su palabra, creyeron a Cristo, fueron bautizados, y se añadieron en aquel día como 3.000 personas. Así que daban testimonio de su fe. Entendimos la palabra, escuchamos, entendimos, ahora queremos dar testimonio de la fe a través del bautismo. Hablamos también de que hay identificación con Cristo, ¿no? ¿En qué? En la muerte y resurrección. Hay un simbolismo en todo esto, cuando nos sumergimos o nos sumergen, en realidad, porque nadie se bautiza a sí mismo, lo bautiza otra persona, lo sumerge, está representando que esa persona esté diciendo yo he muerto al pecado, como Cristo murió, y he resucitado espiritualmente hablando para vida eterna. Por ejemplo, allí en Hechos capítulo 8, verso 36, después veremos también este tema que está muy, muy interesante, ¿no? Hechos 8, 36. Allí el pasaje de ese eunuco que no era judío, pero tenía un rollo del libro de Isaías, lo estaba leyendo, y Felipe, lo enviado por el Espíritu Santo, va, le predica, le testifica, y este hombre comprende el valor de la obra de Cristo. Dice allí, versículo 36, llegando a cierta agua dijo, hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Yo quiero identificarme con Jesús. ¿Hay algún impedimento? No, ninguno. Si crees, bien puedes. Si creo, dijo, ¿no? Y también dijimos que es una forma de ser admitidos en la iglesia, ¿no? En la iglesia local. Allí en Hechos capítulo 9, 18, Saulo de Tarso tiene su momento con un señor en camino a Damasco, después lo llevan a una casa, está ahí unos días enceguecido por esa visión que tuvo, viene un hombre, un creyente, Ananías, y le testifica, y le da la vista, etcétera, etcétera. ¿Y qué dice que hace después él? Así, versículo 18.
al momento le cayeron las escamas, recibió la vista y levantándose fue bautizado. Dijo, yo quiero ser parte de la iglesia a la cual estaba persiguiendo. Después lo va a repetir en 2 veces más ante Herodes, ante Festo y ante los jueces de él. Dice, yo realmente perseguía a la iglesia, pero me di cuenta que esa es la verdad que Cristo buscaba para mi vida. Entonces olvidamos que, además de ser un testimonio, una identificación, una forma de ser insertados en la iglesia local, es básicamente un mandamiento. ¿Cuál es la respuesta del apóstol Pedro a la gran pregunta de los oyentes ahí en Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, versículo 37, le dice ellos, compungidos sus corazones. Escucharon tanto hablar de Jesús, de la obra de la cruz, de que murió por los pecadores, que resucitó, que ascendió a los cielos. La verdad, estaban hechos percha, estaban compungidos, a pesar de eso. Dijeron, varones hermanos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué haremos? Creemos en esto. Y Pedro, ¿qué le dice? Primero arrepéntense. Sin eso no hay vuelta atrás, no hay tutía. Y bautícense. Cada uno de ustedes, algo individual es personal. Pueden haber bautismos de 10 personas, pero es cada una de esas personas pasando por las aguas y por el instante del bautismo en forma individual. Y entonces tenemos un mandamiento. Primero, arrepiéntanse. Segundo, bautícense. No quiero decir que sea exactamente simultáneo. Acá lo fue con el etíope, con Cornelio. Muchas veces fue instantáneo. Conversión, bautismo. No tiene por qué ser exactamente literal, pero sí es cierto que no tenemos que dudar que es un mandamiento de parte del Señor. Pensamos mucho en que no es parte de la salvación el bautismo. No es parte de la salvación. Obviamente que no. No que yo me bautizo porque quiero ser salvo. Por ahí, por ese motivo, es que le hemos, de alguna manera, relegado trascendencia al bautismo. Porque venimos de una cultura católica donde los veces bautizan cuando nacen, cuando tienen una semana de vida. ¿Por qué? Porque con ese bautismo se les quita los pecados originales, algo que no es absolutamente escritural. Que por ese bautismo y se lo incorpora a la iglesia, una persona que ni siquiera sabe qué es la vida porque tiene horas de vida. No se arrepintió, si es un bebé que tiene tal vez semanas, días de vida, horas. Por eso, repetimos, arrepentimiento y bautismo. Por ese motivo tal vez lo hemos relegado a algo más posterior. Después algo del bautismo, después vemos qué pasa con el bautismo. Ahora, otra cosa, nos dijimos que no nos hace mejores cristianos, ¿no? Vimos también el otro día, ¿no? Que Judas se bautizó y fue un traidor. Ananías y Zafira se bautizaron porque quisieron hacerle trampa a Dios con las ofrendas. O sea, no es que te hace mejor cristiano, pero te hace mostrar una verdad en tu vida. Ahora, ¿qué tenemos que saber respecto del bautismo? Porque ahí está el otro tema, ¿no? Bíblicamente hay un bautismo. Es por inmersión. Vas a ver en todos los textos de la Biblia que estaban junto al río Jordán, o en esta agua que ve el etíope, o Lidia allí en el río, en la ciudad de Filipos, allí. Y cuando se convierten, son sumergidos. Ahora, ¿qué entendemos en cuanto al bautismo? Mira, vamos a Marcos capítulo 1. Y alguno me dirá, pues el bautismo de Juan. Sí, es un tipo de bautismo también de la iglesia. Marcos, perdón. Dije Marcos, perdón. Marcos capítulo 1. Verso 1 al 4. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, el profeta, que yo envío el mensajero delante de tu faz, que preparará tu camino delante de ti. Vos que en el desierto, pero el camino del Señor, enderezad sus sendas. Allí está citando a Isaías y está marcando que quien venía ahora, o que va a aparecer, venía a cumplir con estas profecías, estas indicaciones. Se bautizaba Juan, el Bautista, en el desierto. Y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados.
predicaba el bautismo y ¿qué hacía? Bautizaba. ¿Te arrepentís? Pasá por el bautismo. ¿Te convertiste de los ídolos? Bueno, allí venía más que nada no de los ídolos, sino de la religión judaica, que tenía un montón de cosas que no estaban en la palabra de Dios, muchos agregados, tradiciones, costumbres de los rabinos ancianos que no eran bíblicas, pero estaban allí siendo parte de la enseñanza de los líderes de su momento. Y el que se convertía, se arrepentía, ¿qué hacía? Se bautizaba. Parte primera de la predicación de Juan. Arrepiéntanse y bautícense. Hay un correlato entonces entre el arrepentimiento y el bautismo. Es una evidencia muy clara de una nueva conversión. Mira, hemos creado en la iglesia un montón de tips, una palabra de tips, no dicen tips, indicaciones. Levantar la mano, pasar al frente, ante el altar, hacer la oración de salvación, de fe. No está mal nada de eso. Pero ni levantar la mano, ni pasar al frente, ni orar específicamente, es tan impactante como el bautismo. Porque está diciendo, me identifico claramente con quién es mi Salvador. Me identifico con mi vida pasada, bajo el dominio o bajo la influencia de Satanás. Muero, como dice el texto, al pecado y vengo a una nueva vida espiritual plena que me da Cristo. Repito, no está mal levantar la mano cuando son muchas personas, una campaña, por ejemplo, que no sé quién está detrás ni lo veo, entonces levantar la mano el que quiera entregarse al Señor y después lo ubicamos, che, que está con chalina roja, con pullover blanco, levantó la mano. Entonces va ahí el Lugier, lo cita, lo chala, lo invita a ver si entendió lo que estaba haciendo. O pasar al frente, algunos no van porque tienen temor a pasar al frente, porque no, me ven todos, no, me quedo acá atrás. Y la oración de fe, que está bien, es muy bueno. Porque yo cuando oro a Dios le digo, Señor, comprendí el mensaje del Evangelio, sé que soy pecador, sé que Cristo murió por mis pecados, yo te acepto como Salvador personal. Es una oración de fe, pero tal vez no hago esa oración en forma audible, la hago en mi corazón, la hago en mi pensamiento, soy salvado. Entonces, repito, es una evidencia mucho más clara que levantar la mano al frente o orar. Pero además demuestra que estamos comprometidos con el valor de la cruz, que entendimos el valor de la cruz. Mira, allí en Mateo 28, ahora sí Mateo, no más, 28, tenemos al final ya, 18 al 20, lo que solemos llamar la gran comisión, el gran mandamiento de Jesús a los apóstoles y a los que vamos a querer por la palabra de ellos, a nosotros también. Dice así Jesús, toda potestad, todo derecho, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por ese poder que tengo, posibilidad que tengo, vayan, id, haced discípulos a todas las naciones, que dice, bautizándolos en el nombre del Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y que tengan ustedes, ¿cuál es el orden? Testifiquen, prediquen, que las personas se conviertan, que conozcan el mensaje del Evangelio. Después que hagan discípulos. Y allí vamos a entrar un poco en la discusión, bueno, pero hago discípulos, pero primero, ¿qué dice? Bautizándolos. El discípulo tiene que llevar sí o sí a un compromiso con el bautismo. Después sí, por supuesto, está toda la enseñanza que viene con la nueva vida en Cristo. Tenemos muy buenos libros para discipulado, manuales de discipulado muy, muy prácticos. Usamos uno que es a mí me parece excelente, muy claro, muy específico. Usamos también con Omar y Karina en las reuniones de Casa de Paz, un poco para hacer un trabajo global o grupal con un tema de discipulado. Pero yo encontré que en ese manual no hay un error, pero sí una cosa, si yo fuera Alfredo, lo cambiaría de orden. Porque se habla primero de la salvación, está perfecto, se habla de salvación, está muy bien, orar está perfecto, leer la Biblia está muy bien, de congregar está muy bien, y después se habla del bautismo. Cuando puede estar mucho más adelante, decir, ¿crees en el Señor? ¿Aceptaste que es tu Salvador? ¿Estás seguro que, bueno, ahora sí, da un paso de fe, un testimonio de fe en el bautismo?
Y obviamente ahí tiene que ir entreverado todo, la oración, la congregación, la comunión local en la iglesia local, está todo ligado, pero a veces dejamos al final de todo, casi el punto 10, el bautismo. Y bueno, hay tiempo. Sí hay tiempo, no hay apuro, pero ¿por qué tampoco, como decía ahí el etíope, qué impide que sea bautizado? En Hechos capítulo 2, 36, recién leíamos también un poquito cómo era el tema, ¿no? Dice que se convertían, se bautizaban. ¿Y qué hacían? Así, fíjate, me encanta el versículo 42, 2:42. Y perseveraban, estaban firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan, lo que llamamos la Santa Cena del Señor, la Cena del Señor, y las oraciones. No hay nada que queda afuera. Estaba la comunión con la palabra de Dios, con la enseñanza de los apóstoles. ¿Te acuerdo? Recuerdo que no estaba escrita toda la Biblia, está solamente en el Antiguo Testamento. Así que lo que decían Pedro, Andrés, Pablo, Juan, de la vida con Cristo era lo que se estaba formando el Nuevo Testamento, ¿no? Sí, la enseñanza de primera mano, la enseñanza de la doctrina de los apóstoles. En la comunión, unos con otros. Esa koinonía, que a veces usamos una palabrita griega muy, muy linda, que es comunión, estar juntos, tener cosas en común. Disfrutar no solamente el domingo a la mañana en la reunión o en la casa de paz, sino estar, tal vez como ayer estuvieron Martín y Martín, no parece la promoción de la empresa de limpieza de Buenos Aires, Martín y Martín, que se juntaban allí a compartir con la familia. O tuvimos también ayer con Martín y Andrea acá en casa, con Judith. Comunión, estar en tiempo en común, pasar cosas en común. O el viernes en casa de Juan, también con parte de su familia y con sus amigos, estaba también Matías y su hijo. Eso es tener cosas en común, disfrutar tiempo juntos. Y esto hacían estos primeros cristianos. Pero, ¿qué hicieron cuando escucharon el mensaje? Se arrepintieron y se bautizaron. A mí me encanta el libro de los Hechos, lo dije muchas veces, al que me escuchó ya sabe que lo digo muy seguido, y creo que sería muy bueno que tomemos Hechos como un parámetro de la iglesia actual. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva tenía, bueno, primeramente los puntales que eran los apóstoles, ya te acuerdas que después dice Pablo que eran Pedro, Juan y Santiago, bueno, el otro Jacobo, el hermano de Jesús, pero estaba Pedro y Juan también allí. Pero lo que la iglesia hacía al principio, no tenemos que haberlo cambiado, fuera de algunas cuestiones culturales o de alguna práctica momentánea. La iglesia primitiva no había cristianos que no se bautizaran. Y eso que para ellos era un peligro bautizarse, porque llevaba una señal que los judíos primero y los romanos después iban a tomar para perseguirlos. Sin embargo, se bautizaban. No tenían miedo de decir, no, yo si voy a la iglesia y salgo de la iglesia me van a agarrar, me van a tomar el pelo. No. Muchos se jugaban el pellejo y no hacían problema en bautizarse. Dijo el etíope, ¿qué impide que sea bautizado? ¿Qué problema hay para que yo no me bautice? Si crees, bien puedes. En la iglesia actual abundan los cristianos no bautizados. Lo digo con mucha tristeza, es algo que tal vez no hemos sido fieles los pastores y ancianos en enseñar en su momento. Y tengo presente un hermano en Buenos Aires, su esposa, sus hijos bautizados, él hace años que viene el domingo en la iglesia con su esposa y con sus hijos, y sus nietos. Nunca se bautizó. Ahora, yo no digo que él no sea creyente, pero ¿qué impidió? ¿O qué impide que ahora ya que es un hombre ya grande, se bautice? Bueno, falta de decisión, falta de querer comprometerse, tal vez. La iglesia primitiva no tenía cristianos no bautizados. La iglesia actual tiene muchos cristianos no bautizados. Y el tema no es qué impide, sino ¿por qué no dar este paso de obediencia al Señor? Y repito, porque perdimos de vista de su mandamiento. Lo pensamos, como dijimos el otro día, un testimonio público, una manifestación de fe, una identificación visto, pero no nos olvidamos que es su mandamiento.
¿Y sabes por qué creo que no lo tenemos en cuenta? Es mi opinión, ¿eh? Uno puede decirme, no, está así, pero permítame decirla. Porque no es una consecuencia fatal en tu vida. No es que dice, mira, si no te bautizás, te vas al infierno. Bautízate porque es tu decisión, pero no tiene una consecuencia negativa. Entonces, bueno, puede ser hoy, el mes que viene, el año que viene, en otro momento. No es como el no matar, el no robar, que si lo hago voy a tener que hacer frente a una causa penal. O mentir me puede sacar de la comunión de la iglesia, pero no estar bautizado, bueno, tal vez no tiene consecuencias directas, entre comillas, pero es un problema porque no estamos cumpliendo con un mandato del Señor. Evidencia de un nuevo nacimiento, ¿no? El bautismo. Ahora, claro, alguno puede hacer alguna objeción, y tal vez yo la hice alguna vez. ¿Sabes qué pasa? Y si la persona no es sincera con su conversión, vamos a tenerlo un tiempo en observación, a ver que confirme que sea un creyente fiel, firme, que realmente esté comprometido, y después recién lo bautizamos. Porque por ahí fue una cuestión emocional, lo hizo por compromiso, para quedar bien con el predicador, no entendió nada. Y en definitiva será responsabilidad de cada persona después, delante del Señor, cómo maneja su vida. Recuerdo un muchacho, un joven allí en Aedo también, era de una iglesia pentecostal en ese momento, bautizado, muchacho de unos 20 y algo, 21, 22 años. Y un día nos llama a Marcelo y dice, hermano, ¿saben la verdad? Yo me bauticé, pero yo bauticé no había entendido el Evangelio, no era salvo. Mi bautismo entiendo que no fue válido. ¿Qué querés hacer? Quiero que me bauticen de vuelta. Listo, no hay problema. No es que necesitábamos un bautismo. Él lo consideró en su momento que no había sido efectiva su bautismo porque no estaba convertido de verdad. Fue una cuestión emocional por la costumbre que la iglesia se bautizaban 10, bueno, seamos 11. Jerónimo Ordóñez, gran amigo. Y él ese día dijo, yo quiero ratificar delante de Dios lo que hice sin haber entendido nada. Claro, ¿ves? Se bautizó, no estaba convertido de verdad. Será decisión de cada uno después. Será responsabilidad de cada uno después si se da cuenta que no fue completa su comprensión del mensaje. Pero tampoco tenemos que dilatar un paso de obediencia. ¿Por qué? Porque estamos siendo desobedientes. Si la Biblia dice, Dios dice, arrepiéntete, bautízate, ¿por qué postergar indefinidamente? No estoy haciendo con esto una alegoría de ponemos una pileta acá, se convierte en pumba al agua. No digo eso. Voy al otro extremo. Postergar, a veces casi indefinidamente, una decisión que tiene que tomar cada uno de nosotros delante del Señor. Hablamos de ver cambios. Te pregunto allí, en Hechos capítulo 16, Pablo está llegando a Europa después que tuvo una visión con un varón macedónico, pasa, ayúdanos, llega a Filipos, se va al río de un grupo de personas que amaban a Dios, al Dios de Israel, una tal Lidia, una empresaria de una pyme, vendía púrpura, que era una tintura que se hacía con unas almejitas así. Y dice que esta mujer, cuando Dios abrió el corazón para ella, para que pudiese entender lo que Pablo decía. ¿Y qué hizo cuando aceptó a Jesús? Verso 15, cuando fue bautizada, y su familia. Había una evidencia clarísima de su conversión. Bueno, era su palabra. Era una demostración de que quería dar un paso de fe. La pregunta es, ¿después hubo un discipulado? Seguramente que sí. Porque en toda iglesia donde se establece un testimonio, se hace un testimonio, se estudia la palabra de Dios. Y llamémoslo discipulado, llamémoslo como quieras, el estar en contacto con la palabra y escuchando las escrituras va formando en vos y en mí el carácter de Cristo. Hace 40 años atrás yo me convertí al Señor y un hermano
comenzó un discipulado conmigo. En ese entonces eran folletos, trataditos individuales, que después se compilaron en un libro, ¿Y ahora qué?, que utiliza mucho Palabra de Vida. Habré llegado al paso 4 o 5, y después nos fuimos con Judy a otra iglesia en Capital, así que lo interrumpimos, pero mi discipulado fue cada reunión, cada domingo, cada martes, escuchando al pastor Saúl, que lo menciono muchas veces, enseñar y ministrar la palabra de Dios. Tenía una base, sí, los 3, 4 pasos los vi, pero después fue un trabajo que hizo el Señor a través de Saúl en mi vida. Y fue una bendición. Yo mucho lo que aprendí de la palabra lo aprendí de Saúl. Y de otros maestros después, Sinaedo, Marcelo, Daniel, muchísimos grandes maestros. Ahora, el discipulado es importante, por supuesto que es importante, no lo voy a descartar, no. De hecho, nos gusta que cuando la persona llega a Cristo haga un discipulado, un seguimiento para ir comprendiendo más cosas puntuales de la vida cristiana, la fe, las escrituras, la oración, el bautismo, la congregación. Pero Judas fue discipulado por el mejor maestro que había, Cristo. Y lo traicionó. Pedro estaba ahí codo a codo con Jesús y con Juan y con Santiago, y 3 veces lo negó. Y dice la verdad que blasfemó, dijo una palabrota para querer zafar de no ir a la cárcel con Jesús. Y hay muchos casos, ¿no? Dijimos el otro día también Simón el Mago allí en Antioquía, cuando se empieza a predicar, en Samaria, perdón, cuando se empieza a predicar y él se convierte y se bautiza, pero después dice, hay que hacer un negocio acá, ¿eh? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta ese poder para que la gente hable en lenguas? Yo lo pago. Escuché a un predicador, de esos predicadores que están mucho por internet ahora, ¿no? Es decir, ahí el que llegó fue Pedro, porque Simón está dispuesto a pagar, a dar un donativo por eso. Ahora es un pastor que habla con el Evangelio de la prosperidad, hay que darle plata a Dios para que Dios te dé, ¿no? Hacer pactos con Dios. Para esta persona, Simón quería hacer un trato con Pedro para darle un dinero para que le dé un poder. No, eso viene de Dios. ¿O no? Uno lo traicionó, otro lo negó, otros huyeron. Y el que más le estuvo de lejos, así, lo siguió así de lejos, no se jugó demasiado, que era Juan. Ahora, repito, ¿el discipulado es importante? Sí, por supuesto. Pero no tenemos que esperar a tener un discipulado para tomar una decisión del bautismo. Porque la Biblia no dice, arrepiéntanse, discipúlense, aprendan y bautícense. Arrepiéntanse y bautícense. Allí va a incluir el discipulado. Hagan discípulos, ¿cómo? A través del bautismo y a través de la enseñanza y a través de poder compartir todas las verdades que la palabra de Dios quiere darnos a vos y a mí. Otra cosa te digo, nunca un discípulo termina el discipulado. Bueno, sí, termina el paso 10, el paso 15, no importa, pero un discípulo siempre está dependiendo del Señor. Y no del Señor del que está acá, del que está en la palabra. Y tal vez un día te discipuló Martín, después estuviste en la parte con Omar y otra vez. Pero Dios siempre trabaja en tu vida y en la mía. Todo el tiempo de nuestras vidas. Seguimos siendo discipulados y formados a la imagen de Jesucristo. Ahora, para ir ya cerrando un poco todo esto, siempre pensamos en los 10 mandamientos que dio Dios a los judíos, ¿no? Al pueblo de Israel, ¿no? Éxodo 20, no tener imagen, no tener dioses ajenos, honrar al padre de la madre, el día sábado. ¿Y cuáles son los mandamientos del cristiano? Yo les pregunto, lo que tenemos acá, ¿cuáles son los mandamientos para el cristiano? ¿O no hay mandamientos para el cristiano? A ver, pregunto, a ver, uno que alguno me conteste. Un mandamiento para el cristiano. Bien, eso está dentro de los 10, pero para el cristiano. La obediencia, bien. Un mandamiento nuevo os doy, dijo Jesús, ¿no? Que amen unos a los otros. Pero, fíjate, hay 3 llamados importantes, yo lo menciono siempre, ¿no? Al arrepentimiento. ¿Qué trae como consecuencia?
la salvación. Arrepentite y serás salvo tú y tu casa. A la consagración. ¿A qué me lleva esto? A la santidad. Saco las cosas que a Dios no le gustan de mi vida, dejo las prácticas que el pecado me llevaba a hacer a veces hasta inconscientemente o por costumbre. Santificación. Al compromiso. Jesús decía, el que quiera ser, primero tiene que ser el más siervo de todos, el más humilde de todos. Acordate, él lavó los pies de los discípulos, ¿sí? El trabajo más espantoso que había que hacer, lavar las patas con sandalias transpiradas por las tierras de Palestina, y lo hizo Jesús. Dijo, hagan esto que hice yo, ¿no? O sea, sean humildes, sirvan unos a otros. Pero también llamó a la comunión a través de dos elementos muy, muy claros. Mirá, la Iglesia Católica tiene muchos sacramentos, ¿no? La Biblia tiene dos solamente que podemos pensar como sacramentos, o dos enseñanzas que Dios le dio a la Iglesia. El primero es el bautismo. Y el segundo es la cena del Señor. Arrepiéntanse, bautícense, hagan memoria de mí. Ya está. Los tres pasos más importantes. Arrepentirse, identificarse con Dios, con Cristo y recordarlo. La pregunta es, ¿me tengo que bautizar? ¿Sí o no? Sí, por supuesto. ¿Cuándo? Bueno, cuando vos sientas que realmente tenés convicción del paso que diste. Pero tampoco esperemos a tener una madurez espiritual muy grande. Porque si bien el bautismo no te va a añadir nada, no te va a hacer más salvo, más santo, sí te está haciendo más obediente. Decía también Cristino, obediencia. ¿Qué impide que me bautice? Si crees, bien puedes, dijo Felipe. ¿Hay agua? Sí, dale, bautízame. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? El Jesús Filipo. Cree, sea salvo. ¿Qué hizo? Creyó. ¿Qué hizo? Se bautizó. Él hizo casa. Cornelio, en el romano. Pedro le testifica, le predica y le dice, ahora, ¿qué hay que hacer? Creer, creo. ¿Qué hago? Me bautizo. Ya está. Quiero cerrar con esto. Evidencias internas, la paz en el Señor, la confianza en Dios. Externas, quiero mostrarle a Dios mi obediencia, el paso de fe del bautismo. ¿Qué me añade? No me añade nada, pero me permite ser más obediente y más consecuente con la palabra de Dios. Señor, queremos recordar y reconocer la importancia de este paso de fe y de obediencia. Que en nuestra vida, Señor, haber creído abrió un camino a la salvación. Y entre los primeros pasos que damos está este hermoso del bautismo. Para identificarnos, para mostrar nuestra fe y también para mostrar nuestra obediencia. Te rogamos que podamos vivir esta verdad cada vez que predicamos. No solamente un llamado al arrepentimiento, también a considerar el paso de fe del bautismo. Porque todo esto, Señor, es parte de la gran comisión que vos nos diste. Que Jesús nos legó y que Pedro predicó. Gracias por Jesús. Amén. ¿Hay una canción final?
poco teniendo en cuenta lo que recién comentaba Alfredo en el mensaje, todos los pasos, ¿no? Conversión, bautismo, nos llevan también, traslucen, revelan, abren ese velo y muestran a nuestro alrededor que queremos identificarnos con Cristo. Pero no solo queremos identificarnos solo egoístamente por nosotros, sino que eso sea como una especie de contagio. Y esa identificación, a donde vayamos, lleve a otros a identificarse con el Señor Jesús. Así que yo les propongo, ahí donde están, que nos pongamos de pie y le digamos al Señor, con palabras muy sencillas, que queremos identificarnos con Él. Este corito, este himno, creo que corito, ¿no? ¿Verdad? Estoy en la duda. Bueno, corito barra himno barra, quizá, dice, quiero identificarme con Cristo donde quiera que esté, que sepa la gente que vivo por Él y que el mundo conozca que Cristo es real. No es solo para mí. Y que el mundo conozca que Cristo es real, ¿cómo lo va a conocer? Porque primero me identifico, pero después el mundo reconoce al Señor y tan maravilloso es el Señor que lo ve reflejado en una humilde persona como puede ser cualquiera de nosotros. Amén. Así que digámoselo con toda la confianza y con todo el corazón. Quiero identificarme con Cristo. Amén. Identificarme con Cristo, donde quiera que esté, que sepa la gente que vivo por Él, y que el mundo conozca que Cristo es real, y no solamente palabras. Con Cristo en este mundo me quiero identificar. otra vez. Identificarme con Cristo, donde quiera que esté, que sepa la gente que vivo por Él, y que el mundo conozca que Cristo es real, y no solamente palabras. Con Cristo en este mundo me quiero identificar. Que nos identifiquemos con el Señor cada día. Amén. Alfredo, se nos fue Alfredo, pero bueno, no sé si Martín quiere decirnos algo. ¿Se escucha? No, ese No, está bien. Pasamos al tiempo de los símbolos. Vamos a leer brevemente 1 Corintios, capítulo 11. Recordando una vez más qué es lo que estamos haciendo cada domingo cuando nos juntamos en torno a la mesa. El apóstol Pablo, hablando a los corintios, recuerden que es una carta donde tiene que poner orden en varios desórdenes que tenía la iglesia. Pueden tomar asiento tranquilos, leemos rápido. Capítulo 11, después de poner en orden varios asuntos de la iglesia, versículo 23.
viene hablando desde el versículo 17 de abusos en la cena del Señor. Recuerden que eran personas que se juntaban, en lugar de comer un pan y una copa, algo sencillo, era una mesa, sentaban a comer. Y había un montón de desórdenes. Había gente que traía mucha comida y había otro que apenas ponía con un pancito y una tostada, ¿no? Entonces se veían muchos los desórdenes sociales, ¿sí? Y los que comían a montones, que les sobraba, y el otro que por ahí se quedaba con hambre, y encima algunos llevaba el vino, y recuerden que el vino no era un juguito, era vino de verdad, entonces algunos se emborrachaban en medio de la cena del Señor, así que era un desorden total. Y después de poner mandar varias indicaciones claras, Pablo, sobre qué es lo que había que hacer, da la razón de por qué es tan importante la cena del Señor y lo que hacemos cada domingo cuando nos sentamos en torno a los símbolos. 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, todo esto que les estoy diciendo no lo inventamos Pedro, Juan, Santiago y yo, no es algo que sacamos de la galera. El Señor nos los dejó. Que el Señor Jesús, 11:23, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y pienso, ¿qué pensaba la gente cuando comía? Cuando la gente comía, claro, estaba el que apenas se había podido conocer un pancito, y estaba el que se venía con un pan de carne, ¿no? Un pastel de papa, se venía abundante, un cordero bien a las brasas, ¿no? Con pan. Entonces, estaba el que comía un montón y estaba el que un canapé. Entonces, Pablo tiene que recordar, no sé qué piensan cuando ustedes comen. Vienen, no sé, a llenarse la panza, vienen a darse el gusto, vienen a mostrar lo que comieron. Miren, no sé qué vienen a comer, pero cuando el Señor comió, no bendijo el cordero, no bendijo el aderezo, no bendijo la ensalada. El Señor agarró el pan y dijo: este es mi cuerpo. Algo bien sencillo. Vieron, el pan es el símbolo de la comida del pobre, ¿no? Qué curioso que el Señor no agarró algo mucho más, agarró algo bien sencillo para que a nadie le falte. Nadie puede decir: yo no tengo lo que el Señor pide. Un pedazo de pan. Como el dicho, un pedazo de pan no se le niega a nadie, ¿sí? Algo tan simple como un pan. Este es mi cuerpo. Haced esto en memoria de mí. No pensando en qué buena comida que me estoy mandando, miren lo que tengo, está bien cocido, está mal cocido, mi mujer lo hizo a punto, o yo lo condimenté perfecto. No. El pan, lo más sencillo. Y si tenés alguna objeción sobre si el pan le faltó sal, menos sal, este es mi cuerpo, haced esto en memoria de mí. No me importa tu paladar, no me importa tu lengua, lo que me importa es que recuerdes, cuando estás comiendo este pan, que estás haciendo memoria de mí, mi cuerpo que fue puesto en la cruz por vos. 25. Y asimismo, habiendo tomado la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así que agarró la copa, ¿sí? Dice que inclusive después de comer el Señor lo hizo, tomó la copa y dijo: haga memoria de mí, esta es mi sangre, ¿sí? Del nuevo pacto. Y cada vez que la bebas, no pienses si el vino es bueno, si el vino es barato, si de qué cepa es, si es blanco, si es rosado, si es tinto. Lo importante es hacer memoria de mí. Seguramente habría, repito, alguno que venía con un vino caro y otro que venía con un vino bien barato, ¿sí? Algo que se acercaba más al vinagre que a un buen vino, pero no importa. Agarra una copa de vino, hace esto en memoria de mí, esta es mi sangre. El otro es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y finalmente, versículo 26. Para que no hayan diferencias y conflictos de este vino borracho, este vino con el estómago lleno, vacío. Así pues, versículo 26. Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No dejo de pensar cuando leo este versículo de que tal vez justamente estaba el que venía a jactarse del buen plato que tenía, y estaba el que venía humillado por el pobre plato que tenía, ¿no? Y quizás hasta venía a ver si podía picotear algo de los demás. No sé qué vienen a hacer esta mesa. Dejémoslo más simple y sencillo. Pan y una copa.
para que a nadie le falte, a nadie le sobre, para que nadie se pueda jactar. Estamos acá recordando el cuerpo y la sangre del Señor Jesús y anunciamos su muerte cada vez que tomamos esto. Recordamos su cuerpo en la cruz, su sangre derramada para sellar nuestra salvación, ¿sí? Así que oramos, Señor que estás en el cielo, te damos gracias porque fuiste humilde, sos el ejemplo de humildad. No viniste como un rey todavía, vas a volver como rey, pero viniste como un rey humilde, sencillo, un rey que estaba realmente cerca del pueblo y cerca de los que reconocían que no tenían nada, Señor. Así que te damos gracias, Señor, por la sencillez de los símbolos, gracias por la cruz, gracias por tu sacrificio. Señor, queremos pensar en vos, recordarte, Señor. Así que tomamos este pan, bebemos esta copa y hacemos memoria de vos, te anunciamos hasta que vuelvas. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, así que pasa. Pueden pasar. Señor que estás en el cielo, te agradecemos por este tiempo de comunión. Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por la salvación que tenemos, por la comunión que tenemos. Te agradecemos por estar acá, Señor. No es lo que nuestra carne quiere, no es lo que nuestra carne desea, no es lo que naturalmente desearíamos hacer un domingo a la mañana. Y estamos acá, Señor, a veces quizás más movido por cierto compromiso, a veces reconociendo la necesidad que tenemos, Señor, pero deseamos y esperamos cada vez que llegamos acá, sea como sea que venimos, encontrarnos en tu palabra, Señor, y si vinimos mal dispuestos, que nuestro corazón sea movido, Señor, y si vinimos con la mejor disposición, disfrutar y gozar de la comunión. Así que gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hacemos un cierre. Gracias, Martín. Discúlpeme, tuve una pequeña indisposición estomacal y vi que no llegaba al final de la reunión, por eso le pedí que me cubriera un poquito. Bueno.
vamos a terminar cantando un poco. Tuvimos un cumpleaños esta semana. En realidad hubo uno la semana pasada que fue el de Cristina también. Cristina Oro, allí en Buenos Aires. Y hoy tuvimos uno esta semana, uno más también acá de Juan. Así que vamos a cantarle a los dos el feliz cumpleaños. ¿Les parece? ¿Vamos? Sí. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, si lo cumples en Cristo, doblemente feliz. Bueno, listo, bien. Ahí está. Felicidades para todos, realmente disfrutamos el reencuentro después de este viajecito y este tiempo también de estar con la palabra del Señor. Dios les bendiga a muchos, a todos. Bueno. Se pierde la torta que trajo Juan acá, pero para los que estamos acá alcanza. Bueno, bendiciones para todos, Dios los bendiga muchísimo y buena semana también. Y el jueves nos veremos de momento en una oración aquí a las 6 de la tarde, como todos los jueves. Bendiciones. 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 Bendiciones.